¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a otra nueva emisión de este querido programa que dedicamos a la mitología con el hilo de Ariadna. Espero que estemos cumpliendo de a poco con los pedidos, también con los anhelos de todos ustedes y que estos programas sirvan para lo que verdaderamente es su finalidad, que es acercarnos a ese conocimiento enorme que es la mitología universal, pero que hoy nos va a encontrar con un tema muy particular, un tema de la mitología romana, más exactamente. Hoy les voy a tratar de conversar con ustedes de un tema que me parece muy interesante, que posiblemente sea un aspecto pequeño de la mitología de Roma. Ustedes saben que el mito fundacional de Roma es uno de los mitos más interesantes en cuanto a la fundación de una ciudad. Los grandes historiadores como Tito Livio se basaron en esas historias considerando a los primeros 7 reyes de Roma, que algunos historiadores no afirman que sean exactamente 7, los consideraron, decía, como reyes legendarios, es decir, reyes que forman parte de una memoria mítica, si se quiere. Por supuesto que a Rómulo, al gran fundador de Roma, lo persigue, lo rodea un gran mito, que es no solamente el de la fundación, sino también el de su nacimiento, y que en algún momento nos ocuparemos de ello. Esa loba que alimenta a él y a su hermano Remo es el símbolo de la Roma que después va a ser dueña del mundo conocido, pero también un símbolo de duplicidades muy interesantes. Pero no es de Rómulo de quien quiero hablarles hoy, sino del segundo rey de Roma, de Numa Pompilio. Y no porque Numa Pompilio tenga un mito desde el punto de vista de lo mitológico interesante, sino más bien por lo que él tiene relación con un gran mito de la sabiduría romana. Numa es el segundo gran rey de Roma, legendario, como les decía. Es posible que su origen sea sabino, es decir, de la tribu de los sabinos, y que cuando muere Rómulo y la situación romana se complica de manera enorme, porque imagínense ustedes, no hay descendencia y hay que nombrar a un rey, es este simple campesino, este trabajador, este rey que está ligado, digo rey porque luego va a ser consagrado, ¿no? Que está ligado al trabajo manual y a una sabiduría muy profunda. Piensen ustedes que la relación con la tierra va a ser fundamental. Es designado rey de Roma y es el que organiza a la Roma sagrada sobre la base de un conocimiento fundamental. ¿Cuál es ese conocimiento y la relación que tiene con un personaje clave? Es decir, más que de Numa, quiero hablarles de la ninfa Egeria. Egeria, que es una de las camenas, es decir, una de las ninfas del séquito de Venus. Recuerden ustedes que Venus es la diosa protectora de Eneas, el padre fundador de Alba Longa, sobre la base de lo cual se va a construir luego Roma, según la gran historia narrada por Virgilio. Establece que Egeria es una de las ninfas de esta diosa Venus sobre la base de un conocimiento fundamental. Es decir, la palabra ninfa, a ver, aquí quiero ser aclaratorio, la palabra ninfa tiene muchos sentidos. Tiene un sentido de joven, también en el antiguo griego, pero también tiene el sentido de una divinidad menor, ¿no? Como es el caso de ciertas protectoras de las lagunas, de las aguas, de los ríos. Tenemos las ninfas, las nereidas, las náyades, ¿no? En este caso es una ninfa, es decir, protectora o bien de un río o bien de una laguna, como va a ocurrir en este caso un lago, ¿sí? Que para los
los romanos eran siempre fundamentales. Pensemos en el lago de Nemea, el Lacus Nemorensis, al cual Sir James Fraser dedicaría ese hermoso libro que es La rama dorada, sobre todo el comienzo de ese enorme trabajo. Egeria, que según parece significa la del álamo negro, otro símbolo enorme, ¿no es cierto? Los árboles como un elemento de lo sagrado. El álamo negro. Un álamo es un árbol que justamente por su rectitud hace referencia, rectitud en cuanto a su eje vertical, hace referencia también al canto de los dioses, al canto del viento entre las hojas, que justamente era un mensaje originario. Y valga decir que Egeria, que ha sido nombrado por muchos, hoy yo tengo aquí sobre mi mesa varios libros para hacer referencia, tiene una particularidad notable. Fíjense lo que dice el gran Pierre Grimal en su diccionario. Es una ninfa de Roma que al parecer se presenta primitivamente como diosa de las fuentes, Numa va a tener importancia en esto, ligada al culto de la Diana de los bosques en Nemi, ligada a la Diana de Nemi, justamente lo que decíamos recién, el Lacus Nemorensis, es decir, a la diosa de la caza, y ustedes dirán, pero no era de Venus, sí, justamente, es decir, la relación entre Diana y Venus en el sentido de una sacerdotisa, se podría decir, en un comienzo de los grandes cultos de las diosas femeninas. Se le tributaba también un culto en la misma Roma, cerca de la Puerta Capena, la Porta Capena, que va a ser una de las grandes puertas de ingreso a Roma, al pie de la colina de Chelio. Egeria habría sido la consejera del piadoso rey Numa. Era su esposa o acaso su amiga. Hay dos versiones en el mito. En una se casa con Numa, es decir, es la esposa, y en otra es su amiga, amiga en el sentido de aquella que lo aconseja. Y tenía la costumbre de darle citas de noche. Bueno, aquí los mal pensados dirán, por eso tal vez los romanos la convirtieron en la esposa. No necesariamente. Le dictó su política religiosa, enseñándole oraciones y conjuros eficaces. A la muerte de Numa, la ninfa, presa de desesperación, vertió tantas lágrimas que fue transformada en fuente. Vamos a detenernos un momentito en esto. Es decir, lo importante de Egeria. ¿Qué es Egeria? Es una gran consejera, pero es una consejera que es mediadora con los dioses. Es decir, como semidiosa o como diosa menor, no en el sentido de menor porque no tenga importancia, de hecho había todo un culto en este sentido, sino como la que transmite directamente a los seres humanos un saber, como ninfa mediadora. Egeria viene a ser la gran promotora en el reinado de Numa de las leyes que establecen los cultos sobre los cuales Roma va a construir su religión. Fíjense qué importante. No es simplemente una consejera en áreas legales, que también Numa es muy importante, porque las leyes de Numa Pompilio van a ser la base de la organización de una Roma posterior, sino fundamentalmente del orden sagrado sobre el cual se construirá la Roma religiosa que ha de durar durante unos 1000 años, un poco más me atrevo a decir, hasta que el cristianismo sea religión oficial de Roma. Valga notar que ya en la historia de Roma de Tito Livio, en el libro 1, en el capítulo 21, versículo 3, se nombra a Egeria como personaje. Personaje de enorme importancia para el reinado de Numa, que como les decía era un rey muy simple, pero de una enorme piedad. Una de las características que recupera de la base del gran Eneas, el héroe piadoso, y que requiere justamente de Egeria como su consejera para establecer los cultos sobre la base de una serie de principios. Incluso Ovidio 2 veces cita a Egeria. En los Fastos, gran poema de Ovidio, en el tercero, en el verso 273, se dice Egeria est quae praebet aquas, dea grata camenis,
y la numae coniux consiliumque fuit. Es decir, fue no solo su esposa, sino su gran consejera. Y luego, en las metamorfosis, ¿sí? En las hermosas metamorfosis de Ovidio, en la número 15, lo que diremos el canto 15, en el verso 482, se dice coniuge qui felis ninfa ducibusque camenis. Es decir, también la felicidad de la conducción de la camena, ¿no? De la ninfa camena, sobre el gran Numa, con quien estaba cónyuge, es decir, casada, ¿no? Ahí tenemos una de las versiones del mito. Pero es el gran Virgilio el que en el libro séptimo de la Eneida nos recuerda perfectamente a Egeria. Ustedes dirán que raro, porque en realidad Egeria aparece como personaje recién con el segundo rey de Roma, y la Eneida no habla directamente del reinado de Roma, pero sí, recordemos, Eneas desciende a Dínferos para ver a toda la descendencia futura que va a traer el Imperio Romano. Y allí se dice, en los versos 761 y 764, ¿sí? Marchaba también a la guerra el bellísimo hijo de Hipólito, Vivio, a quien insigne lo envió Amiquia, su madre, criada en los bosques de Egeria, entre hadas, desde la gran y apacible, desde el gran y apacible, perdón, estoy traduciendo en el aire, altar de los dioses. Es decir, ya se nombraba en Virgilio a Egeria mucho antes de que Numa Pompilio fuese nombrado rey de Roma. Pero aquí la fuente es mucho más directa. Me voy a referir a las vidas paralelas de Plutarco. Ustedes saben que las vidas paralelas de Plutarco, yo aquí tengo el tomo 1, son 3, ¿sí? Es una de las grandes obras. Plutarco era griego, pero bueno, se dedicó muchísimo a la historia de Roma y de Grecia. Para comparar, algún día hablaremos de las vidas paralelas, sin duda en la última página, es más probable que nos dediquemos a esto. Es uno de los grandes libros de biografías, ¿no?, de la historia de la antigüedad por su originalidad, es decir, compara, ¿no?, la vida de un personaje histórico con otro, y en algunos casos de reyes legendarios. En el capítulo que dedica a Numa, dice lo siguiente. Habla de las virtudes, ¿no? Es claramente descendiente de los sabinos, dice Plutarco, y dice: Numa, en tanto, retirándose de la ciudad y sus pasatiempos, hallaba placer en gozar del campo, y andando ordinariamente solo por los bosques de los dioses y por los prados sagrados, en lugares solitarios, hacia su residencia. De aquí tomaría principalmente fundamento la voz acerca de la ninfa, y de que Numa no dejó la comunicación de los hombres por displicencia de carácter o por inclinación a la vida errante, sino porque, habiendo tomado el gusto a un trato de más importancia y sido elevado a un casamiento divino, unido con la ninfa Egeria, que le amaba, y viviendo a su lado, vino a ser un hombre sumamente venturoso e instruido en las cosas de los dioses. No tiene duda que esto es muy parecido a otras muchas fábulas antiguas, como la que los frigios se complacieron en divulgar de Atis, los vitinios de Herodoto, de Endimión los Arcades, y a este tenor otros de muchos hombres que parece fueron bien hadados y amados de los dioses. Cuando Plutarco hace esta alusión a Egeria, hace la alusión a la sabiduría de los dioses. Numa es un gran rey. Numa es un rey que establece una serie de leyes que van a ser leyes fundamentales de Roma. Pero lo fundamental de él es que su piedad y el saber escuchar a los dioses lo convierte en un gran legislador religioso que establece muchas de las costumbres, como decíamos, y luego los ritos de la religiosidad romana. De hecho,
uno puede hablar en este caso de un rey muy particular. No es un rey guerrero, de hecho sus leyes son leyes de paz. Tras el reinado de Rómulo, que es un reinado de guerras, es un reinado de establecimiento fundacional, es un reinado heroico, Numa no es un héroe. Numa es más parecido a un rey sacerdote, es más parecido a un rey mago, en el sentido de aquel que tiene la comunicación con los dioses para organizar a una sociedad sobre la base de una sacralización. Georges Dumézil, otro de los grandes que tenemos que nombrar en este caso, en un libro maravilloso que si no han leído, por favor, editado por el Fondo de Cultura Económica, son 2 o 3 tomos importantes, depende de la edición, nada menos que esa genialidad que es Mito y Epopeya. En el tomo 1 de Mito y Epopeya dice: hace tiempo el alcance mítico de la personalidad de los 4 primeros reyes romanos se aclara que representan sucesivamente las 3 funciones sobre las que se vertebra la sociedad indoeuropea. Recordarán ustedes la teoría, si no la han leído se las aclaro, la gran teoría del mito indoeuropeo sobre el que trabaja Dumézil, sobre la base de un héroe, un brujo, un rey. Esto les sonará por nuestro programa, ¿no? De ahí viene el nombre, justamente. Tanto la humana como la divina, teniendo en cuenta que la primera función a nivel divino se desdoblaba en un soberano mago y otro jurista. En Roma originariamente Júpiter y Dius Fidius, a los que corresponden respectivamente Rómulo y Numa. Es decir, el gran, por una parte, soberano mago, y en segundo lugar, el gran jurista. Porque Numa es el fundador de la ley romana sobre la base del principio sagrado de la ley. No se olviden ustedes que Heria aquí cumple la función de la gran comunicadora, ¿no? La función guerrera, la segunda, está representada en la historia mítica romana por Tulio Hostilio, el otro rey. Y la tercera función, la que engloba todo lo relacionado con la productividad, por Ancomarcio. Es decir, en los 4 primeros reyes romanos, Rómulo, Numa, Tulio Hostilio y Ancomarcio, tenemos todas las 3 funciones de las que habla Dumézil en su tratado. La transposición de la figura divina correspondiente es especialmente evidente en el caso de Tulio Hostilio, porque varios momentos de su historia son claros paralelos de mitos del dios guerrero indoeuropeo, y más concretamente de Indra, el dios hindú de segunda función. Esto les llamará la atención. Claro, Dumézil, para quienes han leído Mito y Epopeya lo tendrán muy en claro, Dumézil establece una relación entre todos los mitos indoeuropeos. Es un trabajo fundamental, es un trabajo colosal el que hizo Dumézil. Y entonces se encuentra una serie de puntos en común entre los pueblos germanos, los pueblos latinos, los griegos por supuesto, ¿no? Los pueblos de cierto Medio Oriente y de la India, sobre la base de una trifuncionalidad. Esa trifuncionalidad, que se va a dar también en los dioses, va a aparecer como Trinidad, por ejemplo, Trimurti, en la tradición india, pero en la tierra, sobre la base de los reinos legendarios que fundamentan el orden sagrado, el orden legal y el orden militar. Una cosita más sobre Dumézil que me interesa. La relación, ustedes saben que en la India hay un gran legislador que es Manu, y si damos vuelta el nombre, nos queda Numa. Ustedes dirán, bueno, es un juego de palabras. Sí, lo que ocurre es que ambos son 2 reyes de sacrificio. Es decir, son las grandes figuras sacrificadoras los que establecen el sacrificio como elemento religioso de reunión ritual con los dioses. Fíjense lo que dice Dumézil. La vida de Numa está totalmente impregnada no solo de piedad, sino también de religión. Es el héroe de la exactitud ritual, como el indio Manu, el rey antepasado que tenía a la Sraddha, la confianza religiosa, como divinidad. Sraddha Deva como testimonio, la anécdota relatada por Plutarco. Ese es sin duda el rasgo básico que caracteriza ambas figuras, pero no es el único que se puede encontrar al confrontarlas. ¿Por qué?
porque ambos, sobre la base del héroe religioso, que después uno puede pensar incluso en Dante en este sentido, el héroe trascendente, no solo el héroe guerrero, no, sino el héroe religioso, el héroe sacrificador. Sobre la base de estos principios hay una serie de elementos en común. No solo organizan la religión, sino que organizan sus sociedades. Manu también en la India. Y fíjense que no por nada, Numa, Manu, son exactamente la inversión de esas palabras. ¿Hay coincidencia meramente? Yo creo que no, en el sentido de que la lengua latina y la lengua sánscrita son lenguas hermanas, parte del gran tronco indoeuropeo, pero fundamentalmente parte de la tradición mítica indoeuropea. ¿Por qué? Porque la raíz man, que aparece en nu, man, ¿sí? Y en man, nu, esa raíz, que hace referencia luego en las lenguas de corte germánico a man, es decir, hombre, ser humano, por decirlo de una manera, hace referencia al varón en el sentido de aquel que escucha a las divinidades femeninas, claro. Es decir, no por nada es Egeria, la gran ninfa, la bella ninfa. Es más, si observan los cuadros que se han hecho, los óleos que se pintaron entre los siglos XVIII y XIX sobre el encuentro de Numa con Egeria, más de uno se enamorará de esta bella que susurraba a la noche las grandes leyes religiosas que Numa tomaba por escrito para establecer los fundamentos religiosos de Roma. Cuando se nos dice que las religiones de estos pueblos, la griega, la romana, no tenían fundamentos escritos, se me ocurre pensar en este caso. Hay una revelación, pero no es la revelación de una creación, es la revelación de un ritual. Pensemos fundamentalmente que también la tradición de la India, los famosos Vedas, nos hablan de creación, nos hablan de los dioses, nos hablan de los rituales, pero tenemos que tener en cuenta que la mayoría de los textos que comportan la sabiduría hindú, los Vedas y otros elementos que lo comportan, forman parte de rituales. Rituales que Numa Pompilio establece para que la sociedad se comunique, se religue sobre la base de una sacralidad hacia una trascendencia que precisa a partir de la fundación de una cantidad de ritos. Es Numa Pompilio quien establece, por ejemplo, todos los colegios de vestales, es decir, de sacerdotisas, sobre la base de lo que le dice la ninfa Egeria como sabiduría. Piensen ustedes que en el diccionario de Pierre Grimal, Egeria ocupa, y lo he leído completo, apenas un fragmento. Cuando leemos Las vidas paralelas de Plutarco aparece esa escena. Cuando leemos las alusiones que hacen Virgilio, Tito Livio, Ovidio, ocupan unos pocos versos. Sin embargo, la enorme impronta establecida por la ninfa sobre la base de una tradición divina que va a ser el fundamento de la gran religión romana, esa religión tan heteróclita por momentos, tan rica en rituales, tan rica en sacrificios, está basándose en ese momento, en esos años en los que Numa va al bosque junto a una fuente a escuchar a la ninfa Egeria. De hecho, va a buscar la fuente de la sabiduría. Que el mito, que la leyenda, que la historia digan que Numa fue convertido en fuente al morir por Egeria, habla justamente de una enorme coincidencia que va más allá de esto, una sabiduría profunda, una concordancia. ¿Cuál es? Que justamente él, siendo el gran receptor de las leyes, haya sido luego la fuente de la tradición romana. Una cosa más, fuera de este tema.
Espero haber sido claro. No hay mucho material, como verán, pero sí es fundamental tener en cuenta la importancia de este hecho. El hecho con el cual voy a cerrar este pequeño programa, digo pequeño porque he tratado de ser lo más resumido posible para hablar de este tema, el simbolismo de esa mujer es muy interesante. Piensen ustedes lo que luego dio ninfas, incluso desde el punto de vista de lo peyorativo, ¿no? La palabra ninfómano viene de ahí, o ninfómana viene de ahí, supuestamente por el grado de erotismo, o mejor dicho, de lujuria al que se prestaban estas divinidades menores. En realidad es un insulto posterior. En realidad era la fusión con los hombres para la sabiduría, para la transmisión de la sabiduría. Pero para terminar este programa, quiero agradecerles a todos los que colaboran con nosotros y mostrarles algo de lo que hemos conseguido gracias a sus aportes. Nosotros hemos recibido aportes totalmente desinteresados de seguidores de este programa, suscriptores, a la cuenta de Patreon y algunas otras. Yo no las manejo, pero Diego tiene más noción de esto. Pero quiero mostrarle una de las cosas que hemos conseguido. Por supuesto que hemos comprado micrófonos, hemos podido comprar una nueva luz, estamos por recibir luces nuevas de una oyente, una suscriptora a quien quiero agradecerle muy especialmente, a la querida Mariana Yacasio, que nos ha enviado todo un equipo de luces nuevas que pronto estaremos instalando. Pero una de las cosas que hemos podido comprar gracias a sus aportes es algo que nunca podríamos haber comprado nosotros solos, que es Las Máscaras de Dios de Joseph Campbell. Los 4 tomos, editados por Atalanta. Bueno, estoy en lectura de ellos, Diego por supuesto también. Lo vamos a hacer parte del fondo editorial, y esto nos permite acercarnos a un material que para nosotros era imposible por el costo, y gracias al aporte de ustedes lo hemos hecho. Esto es una forma de mostrarles que no gastamos la plata en... Yo soy un poco pundonoroso, si me permiten el término, en este sentido, y quiero siempre recalcarlo y resaltarlo, ¿no? El dinero que ustedes nos mandan, la colaboración que nos mandan, todo se invierte para mejorar el programa o para ampliar nuestra posibilidad de conocimiento. Muchísimas gracias a todos los que colaboran y a todos nuestros suscriptores. Y quiero fundamentalmente seguir invitándolos a que continuemos en este camino enorme de la mitología con un nuevo programa en el cual seguramente seguiremos devanando el hilo de Ariadna, que resulta ser tan infinito como la historia que en muchos casos se convierte en tradición. Adiós. Gracias.